profe. Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Anela Aguadre, Presente. Annalise Austen, Presente, profe. Matías Ábalos, Presente, profe. Renzo Batilana, Presente, profe. Jonathan Benítez, Presente, profe. Lucía Benítez, Presente. Clara Becker, Presente, profe. Camila Cabral, Presente. María Cecilia Cáceres, William Cardoso, Presente. ¿quién dijo presente? William, soy yo. William, dale. María Belén Chamorro, Presente. Elías Nicolás Sicorio, Presente. Ana Carmen Colmán, Presente. Romina Noemí Cubilla, Presente. Sara Dávalos, Presente. María del Mar de Amoriza, Presente. Matías del Valle, Presente. María de los Ángeles Estigarribia, Presente. Álvaro Fernández, Presente. Rebeca, Presente. María Paula Flores, Presente. María Paz García, Presente. María Belén García, Presente, profe. María Ayelén Garres, Presente. Karen Celeste Gil, Presente, profe. Camila Gómez, Rolando Wim, Presente. Patricia Ibarra, Presente. Ornella Isfram, Presente. Jessica Cuo, Presente. Alejandro Javier Mareco, Presente, profe. Karina Inés Martínez, Rocío Mercado, Presente, profe. Brian Molas, Presente, profe. José Carlos Monge, Presente. Aldo Luis Montiel, José Fabricio Mora, Presente, profe. María Alejandra Ocampos, Presente, profe. Evelyn Pérez, Presente. Alfredo Prieto, Presente, profe. Gabriela Ramírez, Presente, profe. Vivian Recalde, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. María Mercedes Rojas, Presente. María Paz Sánchez. Presente. Avísenme un poco en el grupo que, por favor, que entren todos ya, porque yo les tengo que dar la clase y yo les tengo que admitir. Entonces, si es que por ahí no entran ahora, va a ser un poco difícil para mí trabajar, ¿verdad? María Belén Sena, Presente. Profe, ¿se escuchó mi presente? sí, María Belén, se escuchó. Se escuchó mi perro también, ¿verdad? Miren que tengo 5 perros, así que en cualquier momento van a saltar todos juntos. Bueno, Antonio Manuel Torales, Presente, profe. Guillermo Ucher, María Belén Velázquez, Presente, profe.
y María Salazar. ¿A quién no le llamé? Presente, profe. Dale. Profe, ya estoy presente. Tuve problema con mi micrófono. No, Profe, Fabri, yo entré tarde. estaba. Ah, Y estaba Yamila. Gómez. Sí, ya. Yo Ah, también, profe, Ya, entré profe. tarde. Karina. Sí, profe. A ver. Martínez, presente. Bueno, espérenme un segundito. Un segundito. Voy a proyectar mi pantalla, ¿sí? Espérenme que un segundito, chicos.
Ahí se ve, profe. Profe, el micrófono está apagado. Suerte que me dijeron que estaba apagado mi micrófono. Yo ya estaba hablando hace no sé cuánto. Bueno, ahí ven, ¿verdad? Y ahí me Sí, escuchan. sí. Disculpen. Bueno, es que en una compu está, en una compu tengo la asistencia, en otra tengo la clase. Bueno, vamos a recordar un poco la hemostasia. ¿Se acuerdan que la hemostasia se basa en qué? En formar un coágulo cuando tenemos un sangrado. Eso es hemostasia. Y la hemostasia, como ya vimos, puede tener trastornos a nivel del vaso sanguíneo, a nivel del trombo plaquetario o de las plaquetas y de la formación del coágulo en sí, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un corte o una lesión o un traumatismo, lo primero que sucede es el espasmo vascular, que puede ser por factores eh, que hacen que se cierre ese vaso, ¿verdad? Que son el tromboxano, las prostaglandinas, por el espasmo mismo del músculo del vaso, el espasmo miogénico local, y por los reflejos nerviosos no solamente del corte, sino del dolor, ¿verdad? Por las terminaciones que hacen que se produzca una vasoconstricción en ese lugar, ¿verdad? Y se acuerdan que ahí estaban las púrpuras angiopáticas, o sea, púrpuras de los vasos. Bueno, después tenemos la formación del trombo plaquetario, en donde nuestras amigas plaquetas, ¿qué eran lo que iban a hacer? ¿Alguien se acuerda qué hacían? Llegaba nuestra amiga plaqueta. ¿Y se agregaban, profe? O sea, primero Prim- se adhieren primero qué? Diapésis, profe. Primero se, adherirse a primero se adhieren, vasoconstricción. primero se adhieren, ¿verdad? Primero nuestra plaqueta se adhiere. Después, les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Pauli es la delegada, ¿verdad? Entonces, Pauli es la primera en llegar, porque es la, pobre Ana. Bueno, la delegada y la subdelegada, que siempre están juntas, llegaron ahí y ellas se adhirieron al vaso. ¿Y ellas qué hacen al adherirse? Vasoconstricción, adhesión, activación, agregación. Sí, ellas Y se activan, excelente. ¿Qué sería la activación? Sería que Pauli y Belén, creo que se llama la otra chica, ¿verdad? Sí, Pi. Bueno, es como que sí que se activan, que liberan sustancias para que vengan más plaquetas, o sea, que les mandan mensajes por WhatsApp a ustedes para que vengan rápido a ayudarme, ¿verdad? Más o menos así. Y después está la agregación y ahí viene toda la sección 3 y se encarga de atajar ahí ese sangrado, ¿verdad? O sea, les llamaron las compañeras gracias a la activación, liberación de los gránulos que había en las plaquetas,
La degranulación de esos granos eran que liberaban ¿qué cosa? Tromboxano y prostaglandina. ADP, serotonina. Está bien, genial también. ¿Y qué más? Entonces ahí se producía la agregación, o sea, nos agregamos todo para atajar ese sangrado. Entonces, al mismo tiempo, esa liberación de o activación de esas plaquetas también le está avisando a los factores de la coagulación. ¿Se acuerdan que los factores iban de 1 al 13, verdad? Eso por fisiología, y que teníamos una vía intrínseca y una vía extrínseca. Entonces, al mismo tiempo se están activando a medida que las plaquetas se adhieren y se agregan, se están activando los factores de la coagulación. ¿Para qué? Para que gracias a esa activación se pueda formar el coágulo mediante la activación de la vía extrínseca e intrínseca. Así como ven acá, es como yo aprendí hace 20 años atrás el tema de hemostasia, ¿verdad? Con vía extrínseca y vía intrínseca. Hoy en día hay una nueva teoría, ¿verdad? Que habla de, que les voy a ir mostrando. Entonces, la formación del coágulo produce la activación en cascada, ¿verdad? Del activador de la protrombina para que se forme trombina y poder generar fibrinógeno a fibrina. Todo esto requiere calcio, ¿sí? O sea que si estamos sin calcio no podemos hacer nada. Y la nueva teoría de la coagulación habla de qué? Habla de una coagulación en la sangre in vivo, que es lo que realmente pasa. Lo otro, como les digo, es como se estudió hace años, ¿verdad? En el siglo pasado. Hoy en día sabemos que las plaquetas, todo esto pasa prácticamente al mismo tiempo y hay una fase de iniciación y una fase de amplificación. Esa fase de iniciación es que las plaquetas se adhieren, se agregan, se activan, se adhieren, se activan y se agregan, ¿verdad? Y una vez que estas plaquetas se activan, más el factor tisular que está dado por la lesión del vaso, empieza a producir una cascada que es prácticamente algo que es una cosa compleja, ¿verdad? En donde todo esto se va activando. ¿Para qué? Para llevar a la formación de protrombina a trombina y de fibrinógeno en fibrina, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un coágulo de fibrina estabilizado por uniones entrecruzadas y que eso ayude a parar el sangrado de nuestro paciente, sea un sangrado grande, agudo, o sea, un sangrado pequeño, ¿verdad? Entonces, también las teorías celulares de la coagulación, que es, siempre son estos factores de la coagulación. ¿Quién producía los factores de la coagulación? La mayoría de nuestros factores de la coagulación. El hígado. El hígado, exactamente. El hígado es el que producía los factores. Y teníamos entonces la vía del factor tisular, que más o menos sería la vía extrínseca, que es la que genera pequeñas cantidades de trombina, y tenemos la vía del sistema de contacto, que sería la que produce gran cantidad de trombina, o sea, la que le amplifica, vamos a decir. Entonces, acá tenemos la vía inicial, la amplificación y posteriormente la propagación para producir nuestro tan apreciado y necesitado trombo en ese momento. ¿Para qué les hablo de todo esto? Bueno, después tenemos, una vez que ya pasó la hemostasia, que ya estabilizamos todo, que paramos el sangrado, vamos a tener la fibrinólisis, que sería ya la destrucción de ese coágulo, ¿verdad? Mediante la activación del plasminógeno en plasmina, ¿verdad? Gracias al TPA, ¿verdad? Y el TPA otra vez tiene su inhibidor de la tromboplastina. Esta es la tromboplastina y el inhibidor de la tromboplastina le inhibe a este para que deje de producir la fibrinólisis.
La fibrinólisis es para qué, porque en algún momento no podemos seguir. ¿Se acuerdan de la retroalimentación positiva y negativa? ¿Verdad? El coágulo sería, o la cascada de la coagulación sería un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué hace? Llega un momento en que eso tiene que parar, ¿verdad? Y llega un momento en que ese coágulo eventualmente posterior ya tiene que producirse una fibrinólisis. Y esa fibrinólisis va a producir factores, ¿verdad? Productos de degradación del fibrinógeno. Y esos productos de degradación del fibrinógeno y el dímero D que se forma cuando yo liso este coágulo es lo que eventualmente yo puedo medir para después, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para la hemostasia? ¿Se acuerdan qué estudios voy a pedir en sangre a mi paciente para saber si el paciente tiene un trastorno de la hemostasia, ¿verdad? Tenemos los estudios que son para la hemostasia primaria y los estudios que son para la hemostasia secundaria. ¿Se acuerdan qué es lo que pedimos para la hemostasia primaria? La prueba del lazo, Tiempo el de tiempo de sangría. sangría y el tiempo de protrombina, creo. Yo no me Número acuerdo. de La retracción del Plaquetas. coágulo. Recuento de plaquetas. Bueno, vamos a pedir para la hemostasia primaria prueba del lazo, muy bien, que era que agarramos el manguito de la presión y suflamos por encima de la sistólica 5 minutos y si en un diámetro de 5 a 10, si en un círculo de 5 a 10 centímetros de diámetro tenemos más de 6 petequias, entonces ahí es que tenemos la prueba del lazo positiva, ¿verdad? Después tenemos el recuento de plaquetas, como dijeron los compañeros, y que sería entre 150.000 y 450.000, ¿verdad? Y después tenemos también el tiempo de sangría, ¿verdad? Que dijimos que por el método de Duque era que se hacía un pinchecito con una lanceta en el lóbulo de la oreja y con el papel secante se tenía que detener la hemorragia. ¿Y en cuánto tiempo? En 3 a 5 minutos. Que si esto se prolonga, quiere decir que hay un problema, ¿verdad? La retracción del coágulo, exactamente, que era como el coágulo se retraía y expulsaba el suero, que tenía que iniciar en 15 a 20 minutos y que podía completarse en 1 hora. Y después ya vienen los otros estudios que estarían ayudando para la coagulación, para la hemostasia secundaria de adhesión. El tiempo de protrombina, que va de 12 a 14 segundos, y su valor normal es de 70 a 100%, el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el TTPA, que es de 30 a 40 segundos. Atiendan que en la clase asincrónica dice %. Y en el PPT que se les subió de la clase asincrónica dice % y es segundo. El TTPA se mide en segundos. Y después el tiempo de coagulación, que es el tiempo que tarda el coágulo en coagularse la sangre dentro del tubo de ensayo en el que ustedes extrajeron la muestra, que va entre 5 a 12 minutos. Entonces, los estudios de la hemostasia secundaria serían estudios, el tiempo sobre todo de protrombina, que va de 70 a 100%, que es lo que normalmente uno le pide a una persona cuando tenés que hacer un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una extracción dentaria o un paciente que tiene que ir a cirugía de vesícula, una apendicitis, cualquier cirugía de urgencia, igual se le pide su coagulograma o su crisis sanguínea y lo ideal es que esté entre 60 a 70% para que ese paciente no tenga sangrado en el postoperatorio. ¿Qué mide el tiempo de protrombina? Pues mide justamente el factor 1, que es el fibrinógeno, el 2, que es la protrombina, el 5, el 7, el 10. Este examen,
Este examen mide sobre todo esos factores. Después está el TTPA, que dura 30 a 40 segundos, que mide sobre todo el 8, el 9, el 11, el 12 y el 10 también. ¿Por qué el 10? Miden los dos. O sea, porque no es que mide, no es que esto te está diciendo cuánto factor 10 o cuánto factor 8 tenés, sino que te evalúa estos factores, ¿verdad? No es que estamos midiendo el tiempo de protrombina, no nos está diciendo cuánto de factor 1 o cuánto de factor 2 hay. Nos está diciendo en segundos cuánto tardamos en que esta parte de la cascada de la coagulación se active. O sea, y si esto está disminuido, eso es contraproducente porque cuanto menos sea el porcentaje, va a haber más posibilidad de sangrado. Lo mismo el tiempo de tromboplastina parcial activada, que realmente no es que mide, sino que evalúa estos factores, que son el 8, el 9, el 11, el 12, el 10. ¿Y por qué aparece el 10 en los dos? Porque se acordarán que el 10, ¿verdad? El 10 es prácticamente en el que confluyen los dos, ¿verdad? El 10 activado es el que después va a hacer que la protrombina pase a trombina, ¿verdad? Por eso sobre todo. Y después está el tiempo de coagulación, que tarda 5 a 15 minutos y que evalúa los factores 8, 9, 11, 12 y el 10 de nuevo. El fibrinógeno, ¿verdad? También se pide para estudio de la hemostasia y es entre 200 a 300 a 400 miligramos. Y es importante que ustedes sepan qué es lo que se pide en el coagulograma normal. Lo que pedimos o lo que va a salir en el coagulograma normal o cuando ustedes piden una crisis sanguínea es recuento de plaquetas, el TP, que es el tiempo de protrombina, el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada, y fibrinógeno. Esos 4 vienen en el coagulograma o crisis sanguínea, ¿sí? Alguno que otro te va a informar tiempo de coagulación, pero generalmente te informa, sobre todo te informan tiempo de coagulación cuando su TTPA está muy prolongado o tu protrombina está baja, menos porcentaje bajo. ¿Cómo vamos a decir que este está alterado? ¿Cuando está más largo o cuando está más corto? ¿Cuándo está más largo? Cuando está más largo. Cuando está más prolongado es cuando vos tenés más posibilidad de sangrado, ¿sí? Cuando está más prolongado, más de 40 segundos, ahí es donde ustedes se van a preocupar. Y la clasificación de las alteraciones de la hemostasia secundaria fisiopatológicamente tenemos en 2 formas. La alteración de la síntesis de los factores y las alteraciones de consumo, ¿sí? Dentro de lo que es la alteración de la síntesis, vamos a decir, entonces tenemos lo que nosotros le llamamos los problemas congénitos y los problemas adquiridos, ¿sí? Cuando hay una síntesis en alguno de los factores de la coagulación. Las congénitas, las adquiridas, y en las congénitas tenemos sobre todo lo que ustedes se recordarán de la hemofilias A, B, C, o déficit de factor 5 o déficit de von Willebrand, por ejemplo, pero el von Willebrand es más de la parte plaquetaria, ¿verdad? Pero acá sí entra el déficit, por ejemplo, o sea, el problema de que la persona no puede producir en las hemofilias. ¿Qué factores eran? 8, 9 y 11. 8, 9, 11. Muy bien.
Entonces, recuerden eso, ¿verdad? El 8 era el más, el 8 era el más frecuente, ¿verdad? El 8 era el más frecuente, o sea, era el que más se veía y se ve con una frecuencia de 1 sobre 10.000 personas, que esa es la hemofilia A, B, C, D, E, F, G. A. La hemofilia A. La hemofilia B sería el déficit de factor 9. 9, que es 1 en 20.000 personas o en 10.000 personas, 30.000 dice, creo, ¿verdad? Y la hemofilia C sería el déficit del factor 11, que es 1 en 100.000, es rara. La A y la B son trastornos autosómicos, perdón, ¿cómo son? Hereditario. Son hereditarios ligados al sexo. ¿Quién transmite el sexo de la persona? La mujer. El hombre. El padre. La mujer siempre, chicos, va a dar el X. Un X te va a dar siempre la mujer. El que determina que ustedes sean hombres o mujeres es el padre, ¿sí? No la ideología de género. Aparte, ¿verdad? Entonces, la hemofilia, sobre todo, es, como dije, es una enfermedad congénita que es ligada al sexo, ¿sí? Y entre las adquiridas tenemos los problemas de la hepatopatía, deficiencia de vitamina K, porque el déficit de la vitamina K es importante, porque hay factores que son K dependientes para poder activarse. Y también puede ser por fármacos, los fármacos anticoagulantes, luego que nosotros mismos le estamos dando al paciente para que no coagule. Hay situaciones en las que, por ejemplo, un paciente con una fibrilación auricular, le tenemos que antes hacer anticoagulación porque el paciente, si no, va a empezar a mandar trombos por todos lados. Y después están los problemas de consumo, que son la coagulación intravascular diseminada y la fibrinólisis primaria. Entonces, les voy a presentar ahora un caso. ¿Quién me va a ayudar a leer este caso? Yo leo, profe. Paciente de 30 años con politraumatismo por un accidente en moto, trastorno de la conciencia y hemorragia por lesión de la pierna con fractura. Examen físico, presión arterial 60/40, pulso 120 por minuto, respiración 24 por minuto, fractura de muslo izquierdo y traumatismo cerebral. Laboratorio: hemoglobina 6 gramos por decilitro, hematocrito 20%, glóbulos blancos 10.000 por milímetro cúbico, neutrófilos 70%, linfocitos 20%. Estudio de la coagulación sanguínea, plaquetas 110.000 por milímetro cúbico, tiempo de coagulación 5 minutos, tiempo de protrombina prolongado, TTPA normal. En la evolución, tomografía de cráneo, edema cerebral difuso, recibe 4 volúmenes de sangre, ingresa a cirugía por la fractura, permanece en cuidados intensivos. Laboratorio a las 72 horas, las plaquetas 50.000 sobre milímetro cúbico, tiempo de coagulación 20 minutos, TTPA muy prolongado, fibrinógeno muy disminuido y aumento de los productos de degradación de la fibrina, así como aumento de los dímeros D en sangre. ¿Qué es lo que les dice esto? Que el señor tuvo un accidente y perdió mucha sangre. ¿Y qué está mal acá? El TTPA muy prolongado, profe. Su tiempo de coagulación, sus plaquetas. TTPA normal, dice. Primero, él tuvo una hemorragia con un shock,
¿verdad? Porque su presión bajó a 60-40 y bajó a Tenía, 60-40. ¿Eh? Su no, frecuencia que tenía taquicardia y estaba taquipneico. estaba taquicárdico, estaba hipotenso, o sea, se chocó porque hizo una hemorragia importante por la lesión en la pierna, ¿verdad? Y por eso hizo una anemia aguda, ¿sí? Acuérdense que el hematocrito es hemoglobina por 3 para hacer un cálculo rápido, más o menos. Entonces, el hematocrito de este paciente, si su hemoglobina estaba en 6, habrá sido realmente 18, pero habrá estado hemoconcentrado y por eso decía 20. Los glóbulos blancos estaban en 10.000 en principio, pero después las plaquetas bajaron mucho a las 72 horas porque recibió 4 volúmenes de sangre, ¿verdad? Y se fue a terapia. Pero las plaquetas bajaron, su tiempo de coagulación se prolongó, su TTPA estaba prolongado, fibrinógeno estaba disminuido y encontramos dímero D en sangre. Entonces, los estudios que encontramos alterados son estos a las 48 horas, como dijimos, ¿verdad? El tiempo de coagulación prolongado, el TP prolongado, TTPA muy prolongado, fibrinógeno consumido o disminuido y el dímero D presente, ¿verdad? Que sería un producto de degradación del fibrinógeno. Entonces, ¿en qué clasificación entra acá? No es congénita, él no estaba con ningún fármaco, ni no tenía ningún problema hepático, ni deficiencia de vitamina K. ¿Qué fue lo que le pasó? Una fibrinólisis primaria, una CID, ¿qué creen? Una CID por el dímero D. Hay una CID o una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? ¿Qué es la CID? Es un síndrome que se caracteriza por la activación incontrolada y difusa de los mecanismos procoagulantes, de los mecanismos anticoagulantes y fibrinolíticos, con depresión, o sea, con disminución secundaria de todos los factores coagulantes y anticoagulantes. ¿Por qué pasó esto? Porque el muchacho tuvo un sangrado, ¿verdad? Y ese sangrado hizo que él trató en algún momento su cuerpo de suplir ese sangrado produciendo coagulación, pero tanta fue la pérdida y tanto fue lo que él procuró su cuerpo parar eso, que se consumieron los factores. Se rompió el equilibrio de los factores procoagulantes y de los factores inhibidores y se perdió eso y entonces él empezó a tener un consumo excesivo de esos factores. Podríamos dividir fisiopatológicamente para el estudio en 3 fases, pero realmente esto pasa todo junto prácticamente a veces y a veces no puedes diferenciar uno de otro. Como dice acá, no siempre se puede diferenciar de que esto esté, primero pasa esto, después lo otro. No es tan así y muchas veces no nos damos cuenta ya hasta que el paciente, como dice ahí, después de 72 horas se vio, ¿verdad? Entonces, generalmente hay una coagulación no selectiva con isquemia tisular, hay consumo de los factores y posterior activación de la fibrinólisis, y entonces se consumen los factores de coagulación, se activa la fibrinólisis. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los activadores o lo que puede desencadenar que pase esto? Hay muchas cosas que te pueden dar una CID. Está una sepsis, que es una infección generalizada, una lesión endotelial o una destrucción tisular masiva, que es lo que le pasó a nuestro paciente por su politraumatismo y sus fracturas, ¿verdad? Entonces, la destrucción tisular de nuestro paciente, ese fue el caso de este muchacho, produjo la liberación del factor tisular y ese factor tisular, ¿qué hace?
primero procuró hacer una vasoconstricción en esa zona o en las zonas afectadas, agregación, activación, ¿verdad? Plaquetaria, trombosis difusa de la microcirculación, y esto nos lleva a varias cosas. Nos lleva a la activación de la plasmina, a la oclusión vascular, al consumo de plaquetas y de otros factores de la coagulación, a la lesión isquémica, la oclusión vascular de los tejidos, el consumo de todos los factores y las plaquetas nos lleva a sangrados, y la activación de la plasmina para tratar de llegar a la fibrinólisis va a dar proteólisis de los factores de la coagulación, que va a liberar eventualmente dímero D, inhibición de la trombina, agregación plaquetaria y más polimerización de la fibrina, que nos va a llevar a más consumo de fibrinógeno, y eso entonces va a darnos la hemorragia, ¿verdad? Entonces, esto es para entender más o menos qué pasa. Los trastornos de la coagulación, si bien están alterados, lo característico de la CID es que el dímero D está muy alto, está elevado, ¿sí? También uno eventualmente podría pedir producto de degradación del fibrinógeno, pero no se hace eso. Alguien se le activó su micrófono, chicos. Si es que pueden avisarle. Amora Ramírez. Ahí está. Bueno, entonces, clínicamente, ¿cómo se presenta el tema de la CID? Y generalmente, como dijimos, hay una coagulación no selectiva con isquemia tisular, y podemos tener trombosis difusa, podemos tener necrosis cutánea, necrosis tubular aguda, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas profundas, infarto agudo miocardio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener trombo en todos lados, ¿sí? Consumo de los factores de la coagulación que se van a ¿cómo les voy a decir? Expresar cómo, y va a haber hemorragias, donde va a empezar a sangrar en los sitios de punción. Generalmente estos pacientes politraumatizados o pacientes sépticos o pacientes graves están con vía central o tienen venoclisis, que es la vía periférica, y empiezan a sangrar por esos lugares, ¿verdad? Empieza a sangrar tu vía central, si el paciente, por ejemplo, tiene sonda vesical, ves que empieza a salir por la sonda vesical, empieza a salir hematuria, o sea, orina con sangre. El paciente puede empezar a tener sangrados intestinales. ¿Cómo se van a manifestar? Y porque va a tener vómitos con sangre, o puede irse de cuerpo tipo melena, que es negro, o rojo rutilante, que ya es el sangrado digestivo bajo, ¿verdad? Puede haber sangrados cerebrales, porque ¿por qué? Porque hay consumo de estos factores. Entonces, al haber consumo, hay un hiperconsumo de los factores de la coagulación, ya no hay más para poder trabajar, ¿verdad? Es lo que está pasando ahora en el COVID con nosotros. Hay demasiados pacientes y pocos médicos, y los médicos están cansados. Entonces llega un momento en que ahora, por ejemplo, tenemos un déficit de médicos y un aumento impresionante de casos. ¿Y por qué tenemos déficit de médicos? Porque todos los médicos se están enfermando. Entonces, no tenés quien atienda, y de repente se ven sobrepasados las urgencias, y ahí es donde van a ver esos videos virales donde los pacientes que están relativamente bien le retan al médico de guardia, porque el que está mal no tiene tiempo ni fuerza para retarle, aparte, ¿verdad? Pero para hacerles una comparación,
No, o sea, no hay más factores para ayudar a coagular, se consume todo. Entonces el paciente en vez de coagular sangra. Y activación de la fibrinólisis, ¿verdad? Como dijimos, que se va a ver también con hemorragia en los sitios de punción, hemorragia digestiva, urinaria, cerebrales, ¿verdad? Bueno, entonces, según esta historia, ¿cuáles son las pruebas de la coagulación que evalúan la hemostasia secundaria? ¿Se acuerdan? ¿Quién me va a responder este? Tiempo de protrombina, TTPA, tiempo de coagulación y fibrinógeno. Esos son los que nos ayudan, ¿verdad? Exactamente. El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, TTPA, el tiempo de coagulación y el fibrinógeno. Muy bien. ¿Cuáles son las... en este paciente, ¿qué prueba evalúa la hemostasia primaria y cuál es la secundaria? En este paciente. La plaqueta, Primaria, profe. tiempo de coagulación, Secundaria. TTPA, Secundaria. 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 Fibrinógeno Secundaria. y el dímero D. Secundaria. El dímero D realmente no nos está hablando de la, no está hablando sobre todo ya de la fibrinólisis, ¿verdad? ¿A qué se debe la producción de la degradación de la fibrina y del dímero D? ¿Por qué en este caso aumentó el producto de degradación de la fibrina y aumentó el dímero D? Por la fibrinólisis, puede ser, profe. Por la fibrinólisis descontrolada. ¿Se acuerdan? Hay una fibrinólisis descontrolada, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, es una activación incontrolada y difusa de los mecanismos procoagulantes de la cascada, de los anticoagulantes y de los fibrinolíticos, ¿verdad? Que nos lleva a la disminución de todo esto, ¿verdad? Entonces, excelente, chicos. Siguiendo entonces con esto, ¿por qué está disminuida las plaquetas y el fibrinógeno en este paciente? Que perdió mucha sangre. Perdió mucha sangre y ¿qué más? No puede ser por el consumo de los factores también. Porque perdió mucha sangre y se produjo un aumento del consumo de los factores. ¿Y cuáles son las fases, vamos a decir, la C y D? ¿Cuál es la causa, o sea, cuáles son las fases y cuál es la causa en este paciente? ¿Se acuerdan que había una fase de necrosis tisular, verdad? Una fase de Consumo de factores. ¿y después? Coagulación no selectiva. ¿Y después? Activación excesiva. El consumo, coagulación no selectiva, consumo de factores y la activación de la fibrinólisis. Estas son las fases que ustedes deberían recordar, porque eso es lo que hizo el sangrado en este paciente, ¿verdad? Y la causa de nuestro paciente era Destrucción tisular. la destrucción tisular masiva, que le llevó eventualmente ¿a qué? A la trombosis difusa de la microcirculación con el consumo de las plaquetas y otros factores de la coagulación. Todo esto más lesión de los tejidos, más fibrinólisis y nos lleva a la hemorragia, ¿verdad?
¿Cómo se presenta? A ver un poco qué más. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en cada fase y por qué tiene anemia este paciente? ¿Cómo estaría su volumen corpuscular medio? Normal, aumentado, disminuido. Vamos a irnos por parte. Entonces ya dijimos cuál es la causa, lo que pasó, cuáles son las fases, cómo se manifiesta. En este paciente, entonces se manifestó coagulación no selectiva con isquemia tisular, consumo de factores, activación de fibrinólisis, cómo vamos a tener en trombosis difusa, hemorragias, ¿verdad? Y cuál sería, vamos a traer a nuestro paciente. Acá no dice cómo evolucionó el paciente, solamente nos contó el laboratorio a las 72 horas, ¿verdad? Pero como tuvo una CID, podemos suponer que este edema cerebral difuso podría eventualmente causar algún tipo de lesión, isquemia y eventualmente después un sangrado cerebral, ¿verdad? Pero entonces las manifestaciones de cada fase son sangrado y hemorragia, ¿verdad? Dependiendo de cuáles son. Primero necrosis tisular y después, ¿por qué tiene anemia este paciente? Porque tuvo hemorragia, profe. Porque tuvo una hemorragia. ¿Y cómo va a ser? Sara, ¿era, verdad? ¿O quién es? Sí, profe. Sara. ¿Y cómo va a ser su volumen corpuscular medio? ¿Cómo te parece? Y normal, Normal, ¿por qué? porque lo que él está teniendo es una hemorragia, no un déficit de otra cosa, profe. Sería porque está bien, pero más o menos a lo que voy es porque es algo agudo, porque fue algo de golpe por el accidente de la moto. O sea, fue algo así en el momento, ¿verdad? Por eso él hizo esa anemia, por el sangrado masivo que tuvo, ¿verdad? Sobre todo porque fue algo agudo. Y aparentemente era una persona previamente sana, joven, 30 años, ¿verdad? Entonces, posiblemente por eso y su volumen corpuscular estaría normal entonces. Y bueno, esto sería el caso clínico de la clase de hoy. Recuerden sobre todo que con respecto, voy a irme un poco hacia atrás para recordarles un poquitito a ver un poco, voy a tratar de salir de acá porque así va a ser más rápido. Acá. Recuerden entonces que tenemos los trastornos en la hemostasia primaria, que son los trastornos de los vasos y de las plaquetas, y los trastornos de la hemostasia secundaria, que serían los trastornos de los factores de la coagulación. Y dentro de estos factores de los problemas de los vasos eran los problemas angiopáticos, y dentro de los problemas de las plaquetas eran los problemas, las púrpuras o alteraciones plaquetarias, ¿verdad? Y alteraciones del coágulo eran en la hemostasia secundaria, sobre todo que podía ser por alteración en la síntesis o por el consumo. Y dentro de la alteración de la síntesis, ustedes tenían congénitas adquiridas y la de consumo. Nosotros el caso que presentamos hoy fue por consumo, pero eventualmente si ustedes van a leer más y van a estudiar más, van a ver, sobre todo van a encontrar súper bien descrito todo en esta parte de hemostasia en el libro de Harrison y de Farrera, en el capítulo 61 de Harrison y en el 215 del Farreras, ¿sí? Le hablo del Farreras, espérate, le voy a decir, este es 19, la edición 19 del Farrera y la 20 de Harrison, ¿sí? Entonces,
Y recordar que la hemofilia, sobre todo la A y la B, son ligadas al sexo, lo transmite el padre, lo transmite la madre y lo padecen los varones, ¿verdad? Y la hemofilia C, que era del factor 11, es ligada al sexo. No, profe. ¿No? Autosómico recesivo, creo que era, profe. Es una coagulopatía autosómica recesiva que está en el cromosoma 4, por eso no es ligada al sexo. En cambio, la A y la B, que eran la A del factor 8 y la B del factor 9, esas están en el cromosoma X. Es un problema del cromosoma X y por eso es que el varón es generalmente, o sea, ¿por qué generalmente no hay mujeres hemofílicas o si hay es una cosa muy rara y ahí puede haber un aborto espontáneo? Porque al tener dos X y una sola de las X es la afectada en la mujer, la otra X ya suple, ¿verdad? Con una X sana ya es suficiente para que podamos producir normalmente factor 8 o factor 9. Pero ¿qué pasa? En el varón solamente tiene una X, ¿verdad? Entonces, y una Y. Entonces el problema se manifiesta en el varón. Alguien que no sea Rebeca, porque sé que ella sabe la respuesta, ¿sabe quién es una familia o una persona famosa de la historia que fue hemofílico? Tengo entendido que el hijo menor de los Romanov tenía hemofilia. Excelente. Así mismo, Alexis Romanov. Y eso eso está viniendo de su abuela, de su tatarabuela, la reina Isabel, que dio hijo por todos lados, ¿verdad? Y así mismo, él fue uno de los, ellos pues se casaban todos entre ellos, ¿verdad? Y el papá, el zar Nicolás, se casó con su prima Alejandra, ¿verdad? Y Alejandra ya venía ella era portadora ella portaba el gen de la hemofilia y al tener su único hijo varón salió lastimosamente hemofílico, ¿verdad? Pero la hemofilia es una de las enfermedades que está en esa familia, ¿verdad? Y bueno, excelente, chicos. Eso es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran. Voy a dejar de Profe, yo presentar. tengo una pregunta, profe. Sí. En la videoclase, la profe al final dio así unas cuantas preguntas. ¿Las respuestas correctas se nos va a decir o cómo tengo que hacer, profe, para saber si está bien lo que creemos que es la respuesta? Espérame que un ratito. Ahí ven. ¿Verdad? Sí, profe. Bueno, paciente de 50 años con cirrosis hepática por alcoholismo crónico, esplenomegalia y ascitis. O sea, la cirrosis que él tiene, que es la fibrosis del hígado, es porque toma,
La esplenomegalia y la ascitis que él tiene es por hipertensión portal debido a la cirrosis hepática que tiene, ¿verdad? Y presenta un tiempo de protrombina disminuido con plaquetas de 50.000. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué va a estar su TP disminuido? Su tiempo de protrombina. Su tiempo de protrombina, chicos, va a estar disminuido porque su hígado no anda, porque él está con una cirrosis hepática, porque ese hígado está fibrótico, afectado. Y se acuerdan que el hígado era el que producía los factores de la coagulación. ¿Por qué las plaquetas van a estar aumentadas, disminuidas en este paciente? Dijo ella en la clase. En este caso, en el caso de la cirrosis hepática, hay una esplenomegalia. ¿Por qué hay una esplenomegalia? ¿Y por qué hay ascitis? Porque hay hipertensión portal, y esa hipertensión portal, al haber un aumento de la presión en la vena porta, porque ese hígado está cirrótico, nos lleva a un hiperesplenismo, o sea, a un aumento del tamaño del vaso. Este aumento del tamaño del vaso o la hiperfunción del vaso va a hacer que se consuman o que se destruyan más rápido las plaquetas. La plaqueta normalmente dura 7 a 12 días o a 10 días, ¿verdad? Pero en este paciente va a haber plaquetas consumidas o disminuidas debido al hiperesplenismo. ¿Por qué? Porque el vaso saca demasiado rápido de circulación esas plaquetas. Déficit en los factores K dependientes, sobre todo porque el paciente es un alcohólico con cirrosis hígado afectado, y los factores que van a verse sobre todo disminuidos son el factor 2, 7, 9 y 10. Y debido al hiperesplenismo, al aumento del consumo de las plaquetas con plaquetopenia y a la alteración de los factores de la coagulación, vas a tener petequias y equimosis. Y vas a tener el tiempo de coagulación prolongado. O sea, acá no es que vas a elegir entre esto, sino que todo esto vas a tener. ¿Sí? Todo esto va a tener este paciente. ¿Por qué? Por su problema de... Todo esto es gracias a que él es alcohólico. Bueno, el siguiente era paciente de sexo masculino de 20 años con hemartrosis, hematoma retroperitoneal, o sea, son hematomas grandes, ¿verdad? Con aumento del tiempo de coagulación y aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada, el TTPA. El tiempo de protrombina normal y sus padres no presentan ninguna enfermedad y tiene una hermana sana. ¿Qué puede tener el paciente? Una púrpura, una hemofilia A, una insuficiencia hepática o una hemofilia B. Y puede tener la hemofilia A y la hemofilia B, pero o sea, puede tener alguna de esas dos. La púrpura trombocitopénica y hepática, creo que no, porque no hay una disminución de las plaquetas. No hay disminución de las plaquetas. Y no va a ser una hemartrosis y hematoma lo que va a tener, sino petequia y equimosis. Exactamente, esa es una diferencia entre la hemostasia primaria y la secundaria, ¿verdad? Entonces, este posiblemente puede ser que tenga una hemofilia. Su papá es sano, por supuesto, ¿verdad? Si su papá es sano, les parece que va a ser una hemofilia A o B. Porque acá dice que el papá es sano. B. Acá dice que su papá es sano, ¿verdad? Un varón le pasó su I, entonces depende. Profe, ¿no puede ser hemofilia A y la mamá es portadora? Sí, así es.
puede ser una hemofilia A o B, porque la mamá es la portadora, exactamente. Excelente. Sí. Y dice, todo lo siguiente es verdadera con relación a la hemofilia A, excepto, presenta un tiempo de sangría prolongado, presenta hematomas profundos y hemartrosis, es ligado al sexo al cromosoma X. Las hijas mujeres de los hemofílicos son portadoras y los hijos varones de los hemofílicos son sanos. 5 está mal. El varón, Ese está bien, creo, porque los hombres no le van a transmitir el X, sino el Y. claro, el hijo varón del hemofílico es sano. La hija mujer del hemofílico es portadora, ¿cierto? Sí, Es ligada al cromosoma X, sí, ¿cierto? también. Presenta hematomas profundos y hemartrosis. Sí, profe. Exactamente. Tiempo de sangría prolongado, ¿cuándo vemos? Eso no es en la En la hemostasia primaria. Claro, cuando hay un problema en las plaquetas, ¿verdad? Acá está la hemofilia. Entonces, el hijo de portadora generalmente tiene 50% de ser hemofílico. La hija tiene 50% de ser portadora. El hijo varón de un hemofílico es sano y las hijas de hemofílicos son portadoras obligadas porque el papá da el X y ese X está siempre enfermo, ¿verdad? Acá vemos otro ejemplo y esto también tienen que recordar que los síntomas de la hemofilia son sobre todo hematomas profundos, o sea, hemartrosis, hematomas en las articulaciones, hematomas en las fascias de los músculos y problemas, hemorragias quirúrgicas o problemas retroperitoneales, sangrados, ¿verdad? Sangrado intracraneal, hemorragias digestivas, hemorragia del frenillo. ¿Saben cuál es la hemorragia del frenillo? ¿Cuál es el frenillo? El que está abajo de la lengua no es el frenillo. Exactamente. Y la equimosis, la epistaxis también, que era el sangrado de la nariz, ¿verdad? Es muy raro que se produzca una mujer hemofílica, pero eventualmente podría verse, ¿verdad? No sé por qué no me salen estos dos de acá, pero bueno, será por la descarga. Y este es lo que tienen que recordar de las manifestaciones de clínicas de la hemostasia primaria y secundaria, que en la primaria, ¿verdad? El efecto del inicio de la hemorragia después de un golpe es inmediato, en cambio en la secundaria suele tardar más. La localización es superficial en la primaria y en la secundaria es más profunda, como les dije, o sea, hemartrosis, en las fascias musculares, retroperitoneo. A la exploración física va a ser superficial, petequia, equimosis y hematomas y hemartrosis en el secundaria. Y como dijimos, hay antecedentes familiares, sobre todo autosómica recesiva o ligada al sexo. Y en el otro, cuando es un problema primario, es autosómico dominante, ¿verdad? Bueno. Profe, te paso una pregunta. Sí. Ayer vi un caso de una señora que tenía hemofilia. Señora. Una señora. Y necesitaba trasplante de corazón. Y no le podían hacer porque probablemente no le funcione el trasplante, excepto que de 3 TPP seguido en rango. ¿Por qué se buscaba ese estudio? La verdad que no puedo creer que sea mujer hemofílica. Era una serie, así que puede ser por eso. No, porque una mujer hemofílica no va a vivir mucho porque en su primera menstruación ya se va a ir. No sé si me explico. Sí. Nosotras sangramos cada mes y en la primera menstruación
menstruación de las mujeres posiblemente ya se va a ir. Es rarísimo que haya mujeres hemofílicas y si hay, como les dije, hay aborto espontáneo de ese producto o si vive, vive poco, ¿verdad? Y el TP, 3 TP, lo que te está pidiendo de seguido, o 3 TTPA en rango, o sea, lo que hay que hacer es para poder hacerle una cirugía a un paciente hemofílico, no es hacerle TP o TTPA de seguido, es administrarle el factor que le falta, que es el factor 8 o el factor 9. Entonces, el paciente hemofílico que tiene que ir a una cirugía o que empieza a hacer sangrado espontáneo, hay que administrarle factor 8 o factor 9. Generalmente el factor 8 es lo que más solemos dar porque los hemofílicos están diagnosticados y saben a qué factor necesitan. Y sobre todo les digo por IPS, ¿verdad? Porque en IPS tenemos muchísimos hemofílicos y se van a la urgencia con su hemartrosis, sobre todo de rodilla o de codo. Y ya viene y ya te dice, doctora, yo soy hemofílico y necesito que se me empiece ya, que se me gotee mi factor 8, ¿verdad? Entonces, haciéndole laboratorio de seguido a un paciente hemofílico no vas a irte a ninguna cirugía. Al contrario, a un hemofílico lo que vos tenés que hacer para operarle es administrarle el factor que le falta para que en la cirugía no sangre. Eso por un lado. Y por otro lado, un trasplante cardíaco otra vez está sujeto a que el paciente, cómo está hemodinámicamente, si está o no compensado, si puede o no trasplantarse, ¿verdad? Hay múltiples factores, porque hay, por ejemplo, pacientes que, aunque quieran, no son candidatos a trasplante y otros que sí, ¿verdad? El tema de ablación y trasplante es todo un tema, ¿verdad? Me parece que la serie no hizo un médico. Profe, y si yo recibo un trasplante de una persona que tuvo hemofilia, se murió y me donó un órgano, ¿yo puedo tener también la enfermedad? No. No, porque es ligado al cromosoma X y es hereditario. Y vos tenés el órgano de esa persona, pero vos no tenés los genes de esa persona. Entonces vos no tenés ni una posibilidad de, porque el que falleció sea hemofílico, vos no vas a tener hemofilia. Porque eso no está en tu ADN. Y el órgano que vos recibís no va a modificar tu ADN. ¿Entendés? A una mujer hemofílica no le pueden nomás administrar toda la vida el factor que le falta. Le puede administrar, pero generalmente no llega mucho tiempo, por más que le administres. Es raro y no existe prácticamente. Y si hay, como les digo, claro, vos podés administrarle todo lo que vos quieras, pero cuesta carísimo el factor 8. Y si la persona no tiene, acá en nuestro país por lo menos, si no tenés IPS y sos hemofílico, no sé, tenés que tener plata, tenés que vivir en una burbuja y no lastimarte, golpearte ni nada, ¿verdad? O sea que el linaje de esta familia que Rebe sabe siempre se pasó por el hombre, las mujeres todas se murieron en el camino. No, al contrario. Las mujeres portadoras, las mujeres son sanas, asintomáticas. El que se enferma es el varón. En la familia Romanov, el que se enfermaba era el varón. El hijo fue, ¿verdad? El que tiene... si vos sos una mujer portadora del gen de la hemofilia, tenés un X normal y un X sano. Un X sano y uno hemofílico, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que esta señora, Alexandra, ella, por ejemplo, tenía un X normal y un X enfermo. Y el marido no era hemofílico. Su marido tenía una X normal y una Y.
Entonces, ella transmitió el X enfermo a su varón y el Y, que es sano, le dio el papá. ¿Sí? Y las hijas, posiblemente las hijas van a ser mitad y mitad sana y mitad portadora del gen. La mujer nunca se enferma, la mujer transmite. La hemofilia la transmite la mujer, pero la padece el varón. ¿Entienden? Sí. Y si querés leer más de esa familia, es la familia Romanov, y ver de dónde está viniendo. Viene luego ya del año 1700 más o menos el tema de la hemofilia con su tatarabuela luego. Creo que es ese el linaje, ¿verdad? Pero es interesante. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Puedo dejar de presentar ¿verdad? Sí. En la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿en qué caso se ve? Y generalmente es idiopática. Y puede ser posterior a una virosis, puede ser después de una infección. Cuando algo es idiopático, quiere decir que que muchas veces no encontrás la causa primaria. ¿Por qué? no, y en el segundo caso que mostraste, una de las opciones de la respuesta era púrpura trombocitopénica idiopática. Sí, pero en ese caso no No me era, salió la duda. ese no era una púrpura trombocitopénica idiopática porque era un paciente con, esa era una hemofilia por la hemartrosis y los hematomas grandes que tenía. Las púrpuras, ¿te acuerdas que tienen, no te iba a decir, hematomas superficiales, equimosis, petequias, ¿verdad? Y decir púrpura trombocitopénica es lo mismo que trombocitopenia inmunológica, ¿verdad? ¿O no? La PTI. Sí. Que son parecidos. Pero no son lo mismo. Para mí podemos decir que son prácticamente iguales, pero tienen algunas cositas. Los dos dan trombocitopenia o sea, plaquetas bajas y sangrado. Bueno, yo les voy si tienen más preguntas, después me preguntan, no hay drama, pero les tengo que tomar la lista de lo que faltaron. No sé si hay alguien que... A ver, un poco... Aldo Montiel, María Cecilia Cáceres y Guillermo Usher, lo que no estaban. No sé si ellos entraron después, parece que no. Y lo que les quiero decir es que les tengo que dejar porque tengo que entrar en fisiología. Entonces... Dale, profe. Si hay alguna consulta más, después me pueden hacer en el Classroom cualquier cosa. Y para el seminario también, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale, Gracias, chicos. profe. Hablamos. Chao, chao. Gracias, profe.